vamos a ir un poquito más adelante viendo eso. Pero entonces en las medidas de peso hay para medir pesos pequeños como los medicamentos y entonces regularmente para medir medicamentos utilizamos las siguientes medidas, el gramo y el miligramo. Y entonces aquí ve también cómo se abrevia, ¿verdad? Entonces el gramo se abrevia con una G minúscula y el miligramo con mg minúscula también, ¿sí? Gramo y miligramo. Y entonces la equivalencia que nos interesa conocer es que un gramo es igual a 1000 miligramos. Un gramo tiene 1000 miligramos. Y de los ejemplos entonces vimos una tableta de aspirina en adultos pesa 500 miligramos, ¿verdad? Es como si usted tuviera la mitad de 500 miligramos. Entonces, ¿a cuántos gramos equivale, verdad? Si es la mitad de 1000 y un gramo tiene 1000, ¿cuántos gramos tienen 500 miligramos? ¿O cuánto sería la mitad de un gramo? 500. La mitad de un gramo. 0.5. Ajá, cero cero punto punto cinco. cinco Muy bien, exactamente. Entonces, este ejemplo está sencillo, ¿verdad? Porque entonces sería la mitad de 1500 y la mitad de uno 0.5. Entonces, 500 miligramos, o más bien, 0.5 gramos tiene 500 miligramos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la aspirina de niños que pesa 100 miligramos, ¿a cuánto equivale? Que sería entonces 0.1 gramos, ¿sí? Porque entonces si usted ve este ejemplo de arriba, bueno, 500 miligramos, 0.5 gramos. Es como si usted dijera 0.1 gramos tiene cada 100, ¿sí? Entonces 0.1 tiene 100. Y entonces si sumamos o multiplicamos y hacemos la suma de 0.1 por 5 y de 100 por 5, saldrían los 500 y el 0.5, ¿verdad? Entonces es como si usted dijera que por cada 0.1 gramos tenemos 100 miligramos. Eso sí lo puede anotar en su tabla, en su cuaderno, en donde usted lo quiera realizar, porque eso sí le va a servir, ¿verdad? Entonces es como si usted dijera que en 100 miligramos tenemos 0.1 gramos. Y así, entonces sería, ¿cuántos gramos tendría 200 miligramos? 0.2. Ajá, y 300 miligramos. 0.3. Ujú. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces basémonos en eso, que por cada 100 miligramos tiene 0.1 gramos. 0.1, no un gramo, 0.1 gramos por cada 100. Y así es mucho más fácil de irlo entendiendo. También dijimos que hay medicamentos que tienen o que vienen específicamente en unidades internacionales, ¿verdad? Como por ejemplo la penicilina, la heparina también. Y entonces usted en la presentación, ¿verdad? O en el empaque o en la jeringa, en donde venga, va a tener esto. No va a decir un gramo, no va a decir 250 miligramos, sino que va a venir con esta presentación. Penicilina, 1.600.000 unidades internacionales. UI es unidades internacionales. O 400.000 unidades internacionales, así va a venir. Pero entonces es importante conocer, ¿verdad? Que por ejemplo, 1.600.000 unidades internacionales equivale a un gramo. 1.600.000 es igual a un gramo. Y 400.000 unidades internacionales es igual a 250 miligramos. ¿Que serían cuántos gramos? 0.25. Ajá, 0.25 gramos.
Muy bien. ¿Y de 1 gramo cuántos miligramos serían? 1 gramo, ¿cuántos miligramos? 1000 miligramos. 1000 miligramos. 1000 miligramos. Ujú. Bueno, pero entonces eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Nos interesa. Ustedes pueden también anotar esto, especialmente las unidades internacionales, ¿verdad? Que entonces 1.600.000 unidades internacionales es igual a 1 gramo. Y 400.000 unidades internacionales es igual a 250 miligramos. ¿Estamos? Como vimos medidas pequeñas, también vamos a ver pesos mayores o grandes que utilizaríamos, por ejemplo, para medir a las personas. Y entonces hablábamos que para medir a las personas regularmente utilizamos kilogramos o libras. Y por ejemplo, el kilogramo se abrevia con una K y una G, kilogramo. Y entonces 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Gramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Entonces 1 kilogramo es más grande que 1 gramo y 1 gramo es más grande que 1 miligramo. Entonces también anoten esta medida o esta equivalencia. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Ejemplo. Doña Juana pesa 70 kilogramos y su hijo Juanito 10 kilogramos y 500 gramos. O sea, pesa 10.5 kilogramos. Entonces, cuando decimos 500 gramos es como si dijéramos, bueno, pesa la mitad de los gramos, la mitad de 1 kilogramo. Por eso es que ya no sería 11, ¿verdad? Porque si pesara el kilogramo completo sería 11. Pero como pesa la mitad del kilogramo, entonces pesa 10.5 kilogramos. Licenciada, Ajá, disculpe, fíjese que yo tengo una tabla de conversiones, pero no sé si se las pueda pasar a mis compañeros. ajá, sí, se las puede pasar. Sí, es también vienen valores como volumen, longitud, peso y así. Ujú. Muy bien, Brian. Sí, se las puede compartir a En- sus compañeros. Gracias, licenciada. Ujú. Pero entonces hay que tomar esto en cuenta, ¿verdad? Los kilogramos, los 1000 gramos que tiene cada kilogramo, y es lo que les explicaba, ¿verdad? Por ejemplo, en los niños sí lo manejamos así, porque regularmente, pues sí, pesamos en kilogramos, pero pueden tener 500 gramos de más, por ejemplo. Entonces no pesa 1 kilogramo completo. Si pesara 1 kilogramo completo ya sería 11, pero como es la mitad de 1 kilogramo, entonces pesa 10.5 kilogramos, ¿sí? Y entonces estas medidas, ¿verdad? Las utilizamos en cualquier situación, ¿verdad? Por ejemplo, el de los pesos menores, hablábamos, lo manejamos en medicamentos especialmente. Y pues el kilogramo, que serían los pesos. Pero también utilizamos las libras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las libras? Entonces la libra se escribe o se abrevia LB, libra. Y entonces decimos que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Y una libra tiene 454 gramos. 454 gramos. Entonces, si queremos pasar 1 kilogramo a libra, ¿verdad? Si el peso del niño me lo han dado en kilogramo y yo necesito saberlo en libra, multiplico los kilogramos por el 2.2, ¿sí? Como tenemos en el ejemplo. Entonces, doña Juana pesa 154 libras. ¿Por qué? Entonces hagamos este ejercicio. 70 kilogramos por 2.2 y veamos si nos sale. ¿Ya lo realizaron? Da 154. Ajá. 54. 154, que es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Doña Juana pesa 154 libras. O sea, 154 dividido 2.2 igual a 70 kilogramos.
¿verdad? Que ahí también nos enseña cómo pasar las libras a los kilogramos, ¿verdad? Que sería lo contrario. Si yo quiero pasar kilogramos a libras, multiplico los kilogramos por 2.2. Si me dan libras, si yo lo quiero pasar a kilogramos, divido las libras dentro de 2.2 y eso me da los kilogramos. El siguiente ejemplo igual. Juanito pesa 10.5 kilogramos. O sea, 10.5 por 2.2, ¿verdad? Porque yo quiero saber cuántas libras pesa Juanito, porque me lo dieron en kilogramos. Entonces, ¿cuánto es? 10.5 por 2.2. Y nos da entonces 23.1. Pesa 23 libras. Entonces ahí nos da los dos ejemplos. Cómo pasar a kilogramos y cómo pasarlo a libras. Y entonces es sencillo, ¿verdad? Solo hay que prestar atención en qué procedimiento vamos a realizar, si es multiplicación o división. Que decíamos que si yo quiero pasar las libras a kilogramos, lo divido en 2.2. Y si quiero pasar kilogramos a libras, lo multiplico por 2.2, así como usted ve en el ejemplo. Pero entonces esas son las medidas que utilizamos. Tenemos medidas de capacidad para líquidos. Entonces son medidas para líquidos como agua, leche, suero, jarabes, inyecciones. Y entonces los líquidos toman la forma del recipiente donde lo pongamos, ¿verdad? Depende del recipiente en donde esté, el líquido toma esa forma en el interior. Y entonces las unidades de capacidad de uso internacional, o las que más conocemos, son los litros y los mililitros. Y que entonces dijimos, seguimos o vamos a abreviarlo con ml o L, ¿verdad? ml es un mililitro y L es un litro. Y entonces vemos aquí las siguientes equivalencias. Bueno, y nos menciona que se escribe con L mayúscula, ¿sí? El mililitro. Y el litro puede ser con minúscula o con mayúscula. Entonces nos dice, un litro es igual a 1000 mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros. Un mililitro tiene o es igual a un centímetro cúbico o a un cc. Entonces cuando decimos un ml o un cc es exactamente lo mismo, ¿verdad? Equivale a lo mismo. Un ml es igual a un cc o un centímetro cúbico. Y un litro es igual a 1000 cc o centímetros cúbicos. Porque ya dijimos que un ml es igual a un centímetro cúbico. Entonces es la misma equivalencia, ¿sí? Un litro es igual a 1000 mililitros o 1000 cc, como usted le quiera decir. Y un ml es igual a un centímetro cúbico, un cc. Entonces, por ejemplo, un suero fisiológico de 1000 mililitros o de 1 litro, una solución salina de 500 mililitros o medio litro, ¿sí? Porque entonces un litro tiene 1000 mililitros. Y si decimos un suero fisiológico de 1000 mililitros, es un litro. Ahora, si dijéramos una solución salina de 500 mililitros, que es la mitad, sería medio litro. Porque no completamos el litro total, ¿verdad? Entonces es sencillo. Como les digo, solamente tengo que prestar atención en las equivalencias que tengo, ¿sí? En las medidas de capacidad. Y entonces usted vaya anotando, ¿verdad? A cuánto equivale un litro para irlo conociendo también. Entonces repito, un litro es igual a 1000 mililitros, o lo que sería igual 1000 cc, porque equivale a lo mismo. Porque dijimos entonces que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, un cc. Entonces es lo que le decía, ¿verdad? Si yo digo un ml o un cc es exactamente lo mismo, porque tienen la misma equivalencia. Solo cambiaría, por ejemplo, la medida de capacidad, pero tienen una misma equivalencia. Entonces no cambiaríamos nada en relación a equivalencia. Y podemos utilizar cualquiera de los dos términos. ¿Estamos?
Bueno, pero también tenemos, ahorita hablamos específicamente de, por ejemplo, soluciones, pero vamos a ver en relación a medicamentos específicos como em, también las medidas que utilizamos mediante las jeringas. Entonces las jeringas para inyecciones están marcadas, perdón, por mililitros, ¿sí? Si usted ha visto una jeringa o si tiene una jeringa a la mano, ahí está marcado por mililitros. Hay de varios tamaños, hay de 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml. Y entonces ahí es decir, usted ve la jeringa y ahí está cada mililitro, ¿sí? Y entonces aquí hay 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros y 5 mililitros, 5 ml. Ahora, por ejemplo, en el de insulina, que solo equivale a 1 ml, ¿sí? Que entonces ahorita vamos a ver la medida de capacidad y por qué decimos que 1 ml si tiene aquí varios números. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, esta jeringa de 1 ml, pues como solamente tiene 1 ml, se utiliza para administrar a cantidades de medicamentos muy pequeñas, como la insulina, adrenalina o la vacuna DSG, que es la que aplicamos con esta, que regularmente de todas las vacunas aplicamos solamente 0.5. Entonces, la jeringa de insulina es de 1 ml, pero viene marcada por unidades, ¿sí? Es lo que les decía, que vamos a ver, les voy a explicar a qué se refiere con estas unidades. Porque entonces usted va a decir, ¿por qué 1 ml si tiene aquí varias líneas, ¿verdad? Entonces vamos a explicar, ¿sí? Pero entonces hay jeringas de varios tamaños, varias cantidades, pero pues cada uno tiene sus mililitros, ¿verdad? Los mililitros que son capaces de extraer o de utilizar. Y entonces para que sepamos, ¿sí? Algunos medicamentos como los jarabes se recetan por cucharadas o cucharaditas, ¿sí? Cuando le han recetado algún jarabe, regularmente se lo recetan como cucharadas o como cucharaditas. Pero pues regularmente es mucho mejor usar los ml, es decir, jeringas sin aguja, que sería como esta. Entonces utilizamos la jeringa sin aguja y también podemos administrarlo mediante la jeringa, que es mucho más fácil, que extraemos el líquido exacto, ¿verdad? Y evitamos derrames, que sucedería con una cucharada o con una cucharadita, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen una cucharada o una cucharadita, pero si yo lo quiero colocar con una jeringa, ¿cuánto voy a extraer? Entonces, por ejemplo, una cucharadita, es decir, una cucharadita, una cuchara pequeña, es igual a 5 ml. Una cucharita pequeña es igual a 5 ml. Es como si usted extrajera toda esta jeringa de jarabe. Eso es una cucharadita, una cuchara pequeña. Y una cucharada, una cuchara de las normales, significa 15 ml. Es 3 veces más, es mucho más grande. Entonces, si al niño, ¿verdad? Porque regularmente son los niños que les dejan jarabes, si le dicen dele una cucharada, significa que si usted quiere utilizar jeringa, va a extraer 15 ml y eso le va a dar al niño. Y si le dicen cucharadita, va a extraer 5 ml. ¿Sí? Entonces una cucharadita, o lo que es igual, una cuchara pequeña, es igual a 5 ml. Y una cuchara grande, ¿verdad? De las soperas, de las normales, es igual a 15 ml. A eso equivale. Que entonces es lo que vemos acá. Tres cucharaditas, bueno, aquí falta otra cuchara. 3 cucharaditas, entonces sería 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero entonces serían 3 cucharaditas de 5 ml para hacer una cucharada. Pero entonces lo que nos interesa es que una cucharita pequeña es igual a 5 ml y una cuchara grande es igual a 15 ml. Y ahí hacemos entonces la diferencia de cucharadita y cucharada.
que los términos son bastante explícitos, ¿verdad? Entonces usted entiende que es grande y que es pequeño. Y entonces, por ejemplo, si yo soy la mamá del niño y no tengo cucharas grandes, es un ejemplo, y necesito darle una cucharada, ¿sí? En la receta dice darle una cucharada cada 8 horas, pero no tengo cucharas grandes. Entonces, si yo tengo cucharas pequeñas, le doy 3 cucharaditas. Y por eso les decía, es mucho más sencillo utilizar. Hay otras medidas, por ejemplo, para medir líquidos, específicamente para las soluciones, para el goteo. Y entonces tenemos, por ejemplo, que las gotas, el tamaño de la gota depende del agujero de salida del gotero, ¿verdad? Aunque regularmente el gotero pues es del mismo tamaño, tiene una misma proporción. Entonces, pero en general hay que saber que un ml es igual a 20 gotas. En un ml hay 20 gotas. Y entonces para los sueros, ¿verdad? Específicamente porque en esos líquidos son en los que nosotros tomamos en cuenta las gotas. Entonces para los sueros se calcula la cantidad de líquido que debe pasar en la vena en un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que pasar de líquido dentro de la vena? Por ejemplo, en una hora. Si es para 8 horas, ¿cuánto pasará en cada hora? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces la cantidad en ml que pasan en una hora es igual al número de microgotas que pasan en un minuto. Porque una microgota es más pequeña que una gota, ¿verdad? Entonces la cantidad de ml que pasen en una hora es igual al número de microgotas que pasan en un minuto. Y entonces una gota es igual a 3 microgotas. En un ml hay 20 gotas. Y en una gota hay 3 microgotas. Y entonces tenemos un ejemplo. Pasar 400 ml de solución salina en 4 horas. En una hora tienen que pasar 100 ml. Esto quiere decir que pondremos el gotero a 100 microgotas por minuto o a 33 gotas por minuto. ¿Sí? Y entonces ya ahorita vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? De la regla de 3 para calcular el goteo. Pero necesito que tengan ustedes esas equivalencias. Un ml es igual a 20 gotas y una gota es igual a 3 microgotas. Y una onza, porque en algún momento le van a solicitar onza, por ejemplo, cuando hay un paciente postoperatorio, se le pide darle 2 onzas de agua. Usted tiene que saber aproximadamente cuántos son 2 onzas de agua, ¿verdad? Porque no hay una medida específica en la que usted pueda buscar y decir tal vasito tiene una onza, por ejemplo. Entonces una onza es igual a 30 ml. Una onza. Entonces, como usted ya sabe cuántos ml tiene una onza y si le dicen 2 onzas, bueno, tiene que administrar 60 ml de agua. ¿Para qué? Bueno, porque regularmente ese líquido se le da al paciente, ¿verdad? Para verificar que no tenga náuseas, algunos efectos de la anestesia. Pero entonces, en algún momento usted va a ver en las órdenes médicas darle al paciente 2 onzas de agua. Entonces, ahora que ya sabe las medidas, ya sabe que serían 60 ml. ¿Sí? Una onza es igual a 30 ml. ¿Estamos? Entonces, ahora sí vamos a ver la regla de 3. Vamos a realizar el goteo. Entonces, para quienes no hayan escuchado la información, por favor sacar su para goteo de soluciones parenterales, que es lo que regularmente siempre necesitamos. Pero entonces hay varias fórmulas que vamos a utilizar.
¿verdad? Entonces, si por ejemplo quiero calcular yo gotas o microgotas, tenemos varias opciones por las que vamos a realizar estos cálculos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la opción 1 para calcular gotas por minuto, ¿verdad? ¿Cuántas gotas tienen que pasar por minuto? Entonces, para calcular esto yo necesito los siguientes datos. Necesito el volumen total de la infusión, ¿sí? ¿Cuánto tiene el frasco o cuánto tiene la bolsa de suero? O cuánto indicó el médico, ¿verdad? Porque tiene que ser por indicación médica. ¿Cuánto indicó el médico? El 3 es una constante. El 3 siempre va a estar por el tiempo total de la infusión en horas. Es decir, cuando un médico da una orden médica, ¿verdad? O lo escribe, coloca, por ejemplo, solución salina de 1000 cc para 8 horas. ¿Sí? Entonces en volumen de infusión serían 1000. El 3 va a ser constante, 3 por, ¿cuántas horas dijimos? 8 horas. 8 horas. Ajá. Entonces usted coloque en su cuaderno la fórmula, vamos a hacer ese ejercicio. Y entonces sería, puede colocar gotas por minuto igual a 1000 ml, 3 por 8 dijimos. Entonces, ¿cuánto sale? Podemos colocar entonces 1000 ml y hacemos primero la multiplicación que sería 3 por 8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3 por 8? 24. 24. Muy bien. Y entonces, como ya despejé yo la fórmula o ya realicé la multiplicación, entonces ahora sí puedo dividir. Y entonces divido 1000 dividido 24. ¿Cuánto les da? 41.66. Ajá, 41.66. En el caso de estos cálculos vamos a utilizar las reglas de aproximación. ¿Alguien sabe hasta qué punto podemos aproximar o a partir de qué número podemos aproximar? Licenciada, ¿Cuántas microgotas? Sí, porque eso es de gotas. ¿Cuántas microgotas por minuto? Bueno, es otra fórmula. Entonces, para microgotas sería microgotas por minuto igual a el volumen total de la infusión. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, que serían los 1000 ml, y solamente sería dividido en el tiempo total de la infusión en horas, que sería 8. Entonces, ¿cuánto es 1000 dividido 8? 125. 125 Ajá, 125 microgotas. microgotas por minuto. ¿Sí? Entonces, esa es una opción, ¿verdad? Porque hay otra forma de calcularlo. Pero entonces yo necesito que usted sepa todas las fórmulas. Entonces, mediante esta fórmula yo puedo calcular gotas por minuto y también microgotas. Para calcular gotas por minuto necesito el volumen total de la infusión o de la solución, el 3 que es constante, por el tiempo total de la infusión en horas. Estamos hablando en horas, ¿verdad? Porque hay fórmulas que utilizamos minutos, pero por ejemplo en esta necesitamos el tiempo total en horas. Para microgotas solamente necesitamos el volumen total de la infusión y el tiempo total en horas, que es como les decía, un médico va a dejar en órdenes. Colocar solución salina de 1000 cc para 8 horas. Y entonces es lo que nos va a indicar ahí. Esos son los datos que necesitamos, ¿verdad? 1000 y 8. Y que entonces nos salen 125 microgotas, ¿sí? Que regularmente estas microgotas pasan por microgotero, valga la redundancia, que entonces es diferente, ¿verdad? A un equipo de venoclisis normal. Un microgotero pues ya es específicamente otro equipo para adecuar específicamente microgotas. ¿Se acuerdan que hablábamos que las gotas dependen del orificio o de la abertura del lugar donde se extrae o de la conexión de la solución a la cánula? Entonces, en las microgotas es mucho más pequeña y por eso son gotitas pequeñas. Y ya vamos a ver el equipo, ¿verdad? Cómo es el equipo de microgotero. Pero entonces son gotitas más pequeñas
Y por ejemplo, si a mí, bueno, sería este en el caso de los pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos utilizamos microgotas. Y entonces, si me deja el médico una solución de 1000 ml para 8 horas en el paciente pediátrico, yo tengo que pasar 125 microgotas por minuto. Bueno, entonces ya sé mi cálculo. Ya sé que, por ejemplo, en gotas yo tengo que pasar 42 gotas por minuto. ¿Cómo calculo que pasen esas 42 gotas? Bueno, ya preparé mi solución, ya la coloqué en el atril, ya está en la vena del paciente. Abro la llave, así como ustedes ven la imagen, abre la llave y entonces aquí va a haber un espacio, ¿verdad? Como una ampollita, que les digo, vamos a ver el equipo para que ustedes me entiendan, pero entonces es una ampollita donde hay cierta cantidad de la solución y entonces ahí visualizamos el goteo. Y entonces yo debo tener mi reloj, ¿verdad? Porque entonces ya coloqué la solución, ya abrí el gotero y entonces tengo que ver que esas 42 gotas caigan por minuto. Y entonces si no, si cae muy rápido le voy disminuyendo o voy cerrando la llave. Si está cayendo muy lento voy abriendo un poquito la llave hasta que queden exactas las 42 gotas por un minuto. Cuando pasen 42 gotas en un minuto, yo ya puedo dejar que la solución siga pasando. Y entonces le indico al paciente que no mueva la llave, ¿verdad? Porque hay un goteo específico. Pero entonces así contabilizo yo cuántas gotas tienen que pasar por minuto. Que les decía, yo tengo que visualizar eso, ¿verdad? Porque ya sé cuál es mi fórmula, ya sé cómo o cuántas gotas van a pasar por minuto, pero ¿cómo voy a saber que sí están pasando? Yo tengo que visualizar, ¿verdad? Yo utilizo mi reloj, abro el gotero y entonces cuento las gotas por un minuto. Y es lo que les decía, si pasa muy rápido tengo que cerrar un poquito la llave, si pasa muy lento tengo que abrir un poquito la llave, hasta que queden exactas las 42 gotas en un minuto. Y así van a seguir pasando y entonces utilizamos el goteo para que cierta cantidad de medicamento pase en la vena del paciente y que ese medicamento o esa solución dure las 8 horas. Porque si no tiene un goteo exacto va a pasar en 2-3 horas y entonces podemos generar en el paciente algún tipo de edema, entre otras complicaciones. Por eso necesito conocer yo el goteo. Entonces, ¿hay alguna pregunta con la primera fórmula o la primera opción para realizar el goteo? No, licenciada. ¿No? Entonces, esa es la primera opción. Acuérdense que estamos viendo ahorita en relación a gotas por minuto, ¿sí? Gotas o microgotas. Y entonces tenemos la siguiente opción, ¿verdad? Que es diferente, que entonces para calcular gotas por minuto necesito la siguiente fórmula. El volumen total de la infusión por el factor de goteo, que serían 20. Que se acuerdan que un ml tiene 20 gotas. Dividido el tiempo total de la infusión en minutos. Este es diferente porque nos lo pide en minutos. Entonces, por ejemplo, pasar una solución de 1500 ml en 12 horas. Ese es el ejercicio. 1000 ml en 12 horas. Perdón, 1500 ml en 12 horas. ¿Sí? Entonces, mi fórmula me dice que yo necesito el volumen total, que sería en los 1500, por la constante, que sería el goteo, 20, 1500 por 20, dividido el tiempo total de la infusión en minutos. Entonces, ¿cómo yo paso las 12 horas a minutos? Sería 12 horas por 60, Ujú, que sería 720. exacto. ¿Por qué por 60? Porque cada minuto, ¿cuánto tiene? O perdón, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. 60. ¿Sí? Una hora tiene 60 minutos. Entonces yo necesito saber cuántos minutos hay en 12 horas. Y lo que hago es multiplicar 12 por 60. Y nos dio entonces 720. Entonces esa es nuestra fórmula. Como ya la tenemos, hacemos la siguiente operación. 1500 por 20. ¿Cuánto da? 3000. 3000.
30.000. 30.000. Ajá. Entonces ese resultado lo tengo que dividir por el tiempo en minutos. 30.000 dividido 720. 41.66. Ajá, 41.66, ¿verdad? Al igual que el anterior. Y entonces el goteo es 42 por minuto, porque dijimos que lo aproximamos. ¿Sí? Así calculamos entonces también las gotas. La diferencia de esta y esta es que aquí utilizamos el factor del goteo, ¿verdad? Cuántas gotas caen por ml y el tiempo va a ser en minutos, ¿verdad? Esa es la diferencia con la anterior. Entonces tenemos esta fórmula para calcular las gotas. Tenemos también la fórmula para calcular las microgotas, que es exactamente lo mismo, pero lo que cambia es el factor de goteo, que son 60. Que entonces dijimos que por cada gota hay 60 microgotas. O perdón, 3 microgotas. Pero entonces son 60, ¿verdad? El conteo de microgotas que yo necesito conocer. Yo necesito conocer cuántas microgotas van a pasar en un niño pediátrico, ¿verdad? En un paciente pediátrico, porque les digo que estas fórmulas específicamente para microgoteo las utilizamos en pediatría. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que una gota tiene 3 microgotas? Y entonces la constante que utilizamos aquí es 60, ¿sí? En las gotas por minuto es 20. La constante de microgotas es 60. Y entonces vamos a aplicar la misma fórmula con el ejemplo que ya dimos. Necesitamos para microgotas por minuto el volumen total de la infusión. ¿Cuánto es el volumen total de la infusión? ¿Serían 120? 720. No, 1000. 1000 es la solución, ¿verdad? Porque nuestro ejemplo fue administrar 1000 ml de solución salina en 12 horas. Entonces, el volumen total de la infusión son 1500 ml por 60, que es nuestra constante para calcular microgotas, dividido el tiempo en minutos. ¿Cuánto nos había salido el tiempo en minutos? Era 720. 720. 720. Ajá. Entonces nuestra fórmula queda 1500 ml por 60 dividido 720. Entonces 1500 por 60, ¿cuánto sale? 3.000. No, 90.000. 90.000. 90.000. Muy bien. Y entonces divido los 90.000 dentro de 720, que serían los minutos. ¿Cuánto sale? 125. Ajá. 125, ¿qué? ¿Microgotas? No. Microgotas por minuto. Exactamente. Microgotas. Ajá. Entonces les digo, hay dos opciones, ¿verdad? Aquí ya vimos dos opciones, hay más, pero por ejemplo están estas dos opciones para calcular gotas y microgotas. Y usted puede utilizar la fórmula que le sea más fácil, ¿verdad? Pero entonces ya tenemos dos fórmulas que podemos utilizar para calcular, ya sea gotas o microgotas, que decíamos las microgotas regularmente es para pacientes pediátricos, ¿verdad? Ahí sí siempre utilizamos microgotas. Y pues en los adultos que serían las gotas, ¿sí? Entonces regularmente el médico le va a dejar, así como el ejemplo que le estoy dando en las órdenes médicas, le va a colocar o administrar solución salina a 1000 cc por 8 horas, para 8 horas. Y no le dice el goteo, entonces usted lo tiene que calcular. Entonces usted prepara su solución, ¿verdad? Su venoclisis, se lo coloca ya en la vena del paciente, ¿verdad? En el stopper que tenga o directamente en la vena, dependiendo. Y entonces, después yo necesito saber cuántas gotas voy a pasar por minuto, ¿verdad? Porque no voy a dejar abierta la llave y va a caer a goteo rápido, porque entonces voy a generar complicaciones a mi paciente, ¿verdad? Especialmente si esas soluciones tienen medicamentos, porque en algunas soluciones se mezcla, ¿verdad? La solución y un medicamento. Entonces yo necesito saber cuántas gotas van a pasar por minuto.
¿Por qué? Para que entonces no se me acabe en 1 o 2 horas esa solución, para que mi paciente no se edematice, que no se inflame por tanta solución que yo le estoy administrando. Entonces, aparte de esto, como me dijeron para 8 horas, tiene que durar esa solución las 8 horas exactas. Hasta en 8 horas yo tengo que cambiar esa solución. Pero entonces debo dejar un conteo o un goteo exacto, ¿sí? Y yo calculo mediante esto, ¿verdad? Yo sabiendo el volumen total de la infusión, ¿verdad? El volumen de la solución, es decir, cuánto tiene esta bolsita o cuánto tiene el frasco, sería mi volumen de la infusión, y el tiempo total, para cuánto tiempo lo tengo que administrar, ¿sí? Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas, esta de aquí arriba con la constante 3 y el tiempo en horas, o esta de aquí abajo con la constante 20 y el tiempo en minutos. Puedo utilizar cualquiera de las dos opciones, en gotas y en microgotas, ¿verdad? Que en microgotas, por ejemplo, solo necesito, para la primera opción, solo necesito el volumen total de la infusión y el tiempo en horas. Y para las microgotas por minuto en la segunda opción, el volumen total por por la constante que es 60 y el tiempo total en minutos. Entonces puedo utilizar cualquiera de los dos, las dos fórmulas, ¿verdad? Las dos opciones, cualquiera de las dos puedo utilizar para calcular el goteo, siempre y cuando tenga los datos que necesito, ¿verdad? El volumen total de la infusión y el tiempo en cuánto va a pasar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que también la podemos utilizar para calcular el goteo, ¿sí? Y entonces es como el anterior que usted veía, ¿verdad? Solo que la diferencia era que pues el 3 estaba aquí, ¿verdad? Era 3 por el número de horas. Pero, por ejemplo, esta fórmula nos dice, cuando decimos F es la frecuencia, ¿verdad? O cuántas gotas. Igual a la cantidad de solución o el volumen de la infusión dividido el número de horas dividido 3, que es una constante. Esa es una constante siempre, ¿sí? Cantidad de solución dividido número de horas dividido 3. Y entonces tenemos un ejemplo. Si me dice administrar una solución de 1000 cc para 8 horas, bueno, entonces necesito saber cuántas gotas por minuto voy a pasar. Y mi fórmula me dice necesito la cantidad de solución, que serían 1000, dividido las 8 horas, dividido 3. Entonces hago yo la fórmula. Dividido 1000 dividido 8 dividido 3. ¿Cuánto sale? 41.66. 41.66 igual a 42 gotas. Si se da cuenta, nos salió lo mismo que el resultado pasado, ¿verdad? Entonces no importa cuál fórmula utilice, mientras la utilice bien, ¿verdad? Y sepa la fórmula. Entonces esta es otra fórmula, como le digo, ¿verdad? Entonces igual tenemos la constante 3, solo que la diferencia es que el 3 no está multiplicado por las horas, sino que está la cantidad de solución dividido el número de horas por el que va a pasar la solución, dividido 3, que es una constante, ¿sí? Entonces podemos utilizar esto. Vamos a hacer un ejercicio con esta fórmula. Entonces, si por ejemplo el médico le indica administrar una solución de 2000 ml para 24 horas, entonces realicemos el ejercicio. ¿Cuánto sale? Disculpe, licencia, ¿será que lo podría volver a repetir? Ajá, administrar una solución de 2000 ml para 24 horas. Sale 28. Vamos a ver. 27.77. Sale 27.77, pero como dijimos que mayor de 5, es decir, el decimal mayor de 5, lo aproximamos. Entonces sería, ¿cuánto? 28. 28 gotas por minuto. ¿Sí? No solo 28, 28 gotas por minuto. Entonces,
Si yo necesito que esa solución pase en 24 horas, necesito dejar el goteo a 28 gotas por minuto para que me dure las 24 horas, que como le digo, yo debo ser muy exacta y por eso debo tener mi reloj, debo contar gota por gota en un minuto hasta que queden exactamente las 28 gotas que pase, para que así mi solución me dure las 24 horas. ¿Sí? Y evitar complicaciones en el paciente, que como les digo, regularmente los servicios le dicen para 8 horas y a las 6 horas ya se acabó. Entonces no es así, ¿verdad? Yo tengo que calcular bien mi goteo para que mi paciente, o para más bien, para que la solución intravenosa pase correctamente en mi paciente. ¿Sí? ¿Está clara esta fórmula? Y ahora para pacientes pediátricos, licenciada, Ajá, ¿cómo sería? tal vez sería el volumen total de la infusión por el factores de gota, o sea, multiplicado por 20 y lo dividimos por lo que es el tiempo, que serían las 24 horas. Pero más sencillo, si yo ya tengo las 42 gotas, ¿cómo quiero saber cuántas microgotas tiene? ¿Cuántas microgotas tiene una gota? 3. 3. Entonces, Entonces se divide. no, no se divide, Mm, se multiplica. 42 gotas por 3. ¿Cuánto sale? 126. 126 microgotas por minuto. Así es mucho más sencillo que hacer una fórmula, ¿verdad? Entonces, como yo ya sé cuántas gotas tiene o cuántas microgotas tiene una gota, necesito saber cuántas microgotas hay en 42 gotas. Y entonces multiplico 42 por 3. Y me da entonces 126 microgotas. Entonces es muy sencillo calcularlo. Si usted ya tiene las gotas, automáticamente puede sacar las microgotas. ¿Estamos? Perdone, licenciada, no sé si podría repetir ese pedacito. Ajá. Una gota tiene 3 microgotas. Entonces, como en esta solución me salieron 42 gotas por minuto, pero por ejemplo me acaban de decir que es para un paciente pediátrico. Bueno, yo ya tengo mis 42 gotas por minuto. Como cada gota tiene 3 microgotas, quiero saber cuántas microgotas tienen 42 gotas. ¿Sí? Una gota tiene 3 microgotas. ¿Cuántas microgotas tienen 42 gotas? Y entonces yo lo realizo 42 por 3 y me da En, 126. en este caso serían 28 en el ejemplo de 2000 mililitros por 24 horas. Ajá. Entonces serían Entonces 28 serían por 3, 84. 84 microgotas. ¿Estamos? Sí, licenciada. Muy bien. Tenemos otra, bueno, no otra fórmula, esta ya la habíamos visto, ¿verdad? Que se acuerdan que es esta del goteo. Y entonces es lo que les decía, ¿verdad? La cantidad a pasar por el número de gotas por cc y dividido el tiempo a pasar en minutos. Entonces sería, ¿verdad? Si el ejemplo nos dice pasar 500 cc de dextrosa al 5% en 8 horas, mi cantidad de solución son 500 y la constante serían las 20 gotas. Dividido el tiempo en minutos. ¿Sí? Entonces, como dijimos que para pasar a minutos yo necesito multiplicarlo por 60, ¿verdad? Entonces 8 por 60. 480 minutos. Ajá, 480 minutos, que es lo que tenemos en nuestro ejemplo. Pero entonces ya tengo que debo pasar 500 cc por 20 gotas dividido los 480. Y entonces me da 20.8 igual a 21 gotas por minuto. ¿Sí? Que es como les digo lo que ya habíamos visto aquí arriba, ¿verdad? Esta fórmula.
que lo manejaríamos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular microgotas, puedo utilizarlo a partir de las gotas o utilizando la fórmula, pero tendría que cambiar aquí, ¿verdad? No sería 20, sino sería... ¿Cuánto sería? 3 microgotas. ¿Cuánto? Si yo quiero utilizar... 60. Exacto. Si yo quiero utilizar una fórmula para sacar microgotas, cambia mi constante. Entonces aquí sería 60. Y entonces, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la fórmula? 62.5. 62.5. 63 aproximando. Ajá. $63 gotas por minuto. ¿Serán 63 gotas por minuto, chicos? Microgotas por minuto. Microgotas por minuto. ¿Estamos bien ahí? Tienen que ir aprendiendo también cómo colocar esto, ¿verdad? Entonces, por minuto, ¿verdad? Es una X y una, no sé, un palito, lo que usted le quiera colocar, ¿verdad? Que indica por minuto. ¿Sí? Pero, en este caso, ¿se acuerdan que íbamos a aproximar solamente si el número anterior es impar? Entonces, ¿estará bien ahí nuestro ejercicio? Entonces este quedaría en 62. Ajá, exactamente. Porque el 62 es par. Entonces no puedo aproximarlo. Si es impar, sí puedo. Cuando estamos en punto 5, justo en punto 5, cuando es impar, sí puedo aproximarlo. Si es par, no. Entonces aquí quedaría 62 microgotas por minuto. Si fuera un ejercicio para pediatría, por ejemplo. Que es como les decía, solamente vamos adecuando la fórmula según querramos calcular, ya sea gotas o microgotas. Licenciado, en caso, digamos un ejemplo que fuera 63.4. ¿Cuántos ml por hora? Entonces tenemos que pasar 1500 ml de suero en 24 horas, ¿sí? Para calcular cuántos ml pasan por hora, no estamos hablando de goteo, sino ml, entonces tenemos el volumen total dividido las horas totales. Que nos daría, por ejemplo, en este caso, si tenemos que pasar 1500 en 24 horas, serían 1500 dividido 24, que nos darían 62.5, ¿verdad? Y en este caso sí se aproximó, pero como les digo, la regla matemática nos dice que solamente aproximamos cuando es impar, cuando está justo en punto 5. Y si está mayor a punto 5, pues podemos aproximarlo, no hay problema. ¿Sí? Pero entonces debemos saber en este caso, si queremos calcular, ¿verdad?, cuántos ml pasan por hora. ¿Sí? No estamos hablando de gotas por minuto, sino cuántos ml van a pasar por hora. Que serían entonces 62 ml por hora. ¿Estamos? Entonces esta fórmula también la utilizamos en algún momento, ¿verdad? Si a mí me dicen pasaron 1500 ml en 24 horas, ¿verdad? Y si me piden calcular cuántos ml a pasar en cada una de las horas, 62.5. Entonces cada hora va a pasar 62, ¿sí? Primera hora 62, segunda hora 62, tercera hora 62. Y así llegar a las 24 horas. ¿Verdad que sería de una forma general conocer cuántos ml van a pasar por hora? Ya no sería algo específico como cuántas gotas pasan por minuto,
para que pasen esos 62, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces esta es otra fórmula que podemos utilizar, ¿verdad? Como les decía, casi no la utilizamos, mayormente utilizamos la del goteo o microgoteo, según sea el caso, ¿verdad? O la edad del paciente, pero en algún momento podemos llegar a utilizarlo. Entonces utilizamos volumen total en la cantidad de la solución dividido las horas en que tenemos que pasarlo. Y así sabremos entonces cuántos ml van a pasar por hora, por cada una de las horas hasta cumplir las 24 horas. Licenciada, con una duda. Lo que es en la bomba de infusión se pasa por microgotas, ¿verdad? Sí, en la bomba de difusión es por microgotas o por ml. En la bomba de difusión es por ml. Solamente en la bomba de infusión, ¿verdad? Colocamos la cantidad de la solución y también hacemos nuestra fórmula, ¿verdad? Cuántos ml tienen que pasar por hora. Y ya específicamente la bomba de infusión se encarga de adecuar el goteo. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, y entonces, solo para recordar, ¿verdad? Lo que ya vimos, que entonces una gota es igual a 3 microgotas. Un ml tiene 20 gotas y también un ml tiene 60 microgotas. Entonces es lo que les decía, ¿verdad? Utilizamos macrogotero o microgotero. Y entonces les decía, este es el espacio, ¿verdad? Que yo les digo que va conectado hacia la solución. Y entonces aquí, en este orificio, vemos las gotas. Entonces tiene cierta cantidad de la solución. Al abrir nosotros la llave, automáticamente van a caer las gotas, ¿sí? Entonces la diferencia con el macrogotero y el microgotero es que las gotas son más pequeñas, ¿verdad? Usted ve perfectamente la imagen. Las gotas pues son gotas las normales, pero en un microgotero pues son gotas pequeñas, que les digo es especialmente utilizado en las personas o más bien los pacientes pediátricos, ¿verdad? Porque ahí sí necesitamos dosis más pequeñas. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Aunque regularmente podemos utilizar de esto, pero hay otro microgotero específico, ¿verdad? Para los pediátricos que vamos a ver más adelante. Pero entonces eso me interesa que lo sepan, ¿verdad? Que lo tengan anotado. Una gota es igual a 3 microgotas y un ml tiene 20 gotas, al igual que un ml tiene 60 microgotas. Disculpe, yo tengo una pequeña duda y digamos, así digamos, si fueran niños o no tienen nada que ver, se pasaría, digamos, la del gotero normal, ya no serían en microgotas así como usted decía. No, en los niños siempre se pasa microgotas. Bueno, depende de la edad, ¿verdad? Pero regularmente en los niños pequeños, podríamos decir, no sé, hasta los 5 años aproximadamente utilizamos el microgotero o incluso utilizamos ¿verdad? Que como les digo, para cuando son pequeños, ¿verdad? Con menores de 2 años o hasta 2 años son otros microgoteros, ¿verdad? Pero podemos utilizar estos. En los que ya son más grandes ya utilizaríamos el macrogoteo, pero por eso el médico adecúa la dosis según el niño, ¿verdad? Entonces él adecúa la dosis y ya él, de acuerdo al peso del niño y la edad, va diciendo cuánto voy a administrar. Entonces, por ejemplo, a los niños se les deja solamente 500 ml, ya no 1000 ml, sino 500 ml y para determinadas horas, ¿verdad? Para que entonces no existe algún tipo de complicación en el niño, ¿verdad? Por exceso de líquido. Entonces siempre se adecúa la dosis según la edad de los pacientes, ¿verdad? Pero entonces en los niños o en los pacientes pediátricos casi siempre se utilizan los microgoteros. Y en los niños que ya son un poquito más grandes, es decir, de 6 años para arriba, adolescentes, utilizamos el macrogotero, siempre y cuando tengamos la dosis indicada por el médico, ¿verdad? Porque el médico toma en cuenta la edad y el peso del niño. De acuerdo a eso se hace una dosificación. Entonces veamos que hay ciertas complicaciones que pueden haber, ¿verdad? Si nosotros administramos demasiado
o una dosis mayor a la que tendríamos que administrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si administramos una solución salina en exceso, ¿verdad? Si no calculamos bien el goteo, podemos provocar un edema o acidosis. Si es en caso de una solución mixta, podemos aumentar la glucosa en sangre, un síndrome hiperosmolar, ¿verdad? Va a haber un desequilibrio a nivel de células internas, intracelular. Si es una solución glucosa, podemos crear tromboflebitis, una irritación en la vena, hiperglucemia, igual aumento de la glucosa en sangre. Si es una solución Harman, podríamos provocar un edema pulmonar, ¿verdad? Que pueda existir o que pueda ir cierta cantidad de líquido hacia los pulmones. Podemos también provocar, bueno, especialmente en pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿verdad? Y cardiopatías o alguna enfermedad del corazón. Y también una sobrecarga hídrica, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sepamos cuánto goteo, cuánta de solución tenemos que administrar para evitar estas complicaciones. Según el tipo de solución que administremos, pueden haber ciertas complicaciones si administramos más de lo que deberíamos. Entonces, hay que evitar estos problemas. Realmente no debería de suceder, ¿verdad? Porque para eso tenemos que hacer un cálculo exacto de las dosis y específicamente de los goteos, para evitar un edema, para evitar irritación en la vena o para evitar que aumente la glucosa en sangre o que exista demasiado líquido en el cuerpo del paciente o que incluso podamos complicar algunos casos de los pacientes, como en los pacientes con insuficiencia renal o con alguna enfermedad en el corazón. Entonces siempre debemos tomar en cuenta la cantidad de líquido y específicamente el goteo exacto que hay que administrar. Entonces no solo depende de yo hice mi fórmula y me salieron 42 gotas por minuto, sino que yo debo verificar que esas 42 gotas por minuto estén pasando correctamente. Por eso yo necesito, al colocar la solución, yo me quedo visualizando el gotero y cuento las gotas en un minuto. Y entonces tienen que ser, si 42 me salieron, las 42 exactas tienen que pasar en un minuto. Y así van a seguir pasando. Y entonces le tengo que informar al paciente, ¿verdad? Que evite tocarse, que evite abrir el suero, ¿verdad? Porque regularmente los pacientes pues sienten mucha curiosidad y entonces cuando ven que pasa muy lento, pues ellos no lo entienden, ¿verdad? Pero entonces cuando ven que pasa muy lenta la solución, pues ellos lo abren para que pase mucho más rápido. Y entonces puede generar algún tipo de complicación, que como tal no sería nuestra culpa, ¿verdad? Ni tampoco del paciente, porque el paciente no sabe. Pero entonces por eso debe educar usted bien al paciente, explicarle, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pasar despacio o por qué está en goteo, por ejemplo? Le tienen que explicar todo eso, ¿sí? Para evitar complicaciones en el paciente, ¿verdad? Que lo que no queremos es eso, simplemente es un tratamiento que nosotros aplicamos, pero no como tal que querramos hacerle daño. Entonces por eso es importante explicarle siempre el procedimiento. Tenemos aquí, por ejemplo, otro ejercicio, ¿verdad? De la fórmula que ya vimos para ir reforzando. Entonces tenemos los 1000 ml dividido 3 por el tiempo, ¿verdad? Que serían las 8 horas. Sería igual a 1000 dividido 24 igual a 41.66, que sería 42, ¿sí? Entonces redondeamos el decimal y la respuesta es 42 gotas por minuto. Y si queremos saberlo en microgotas, solo lo multiplicamos por 3, ¿verdad? Que sería 126 microgotas por minuto. Esta también ya la habíamos visto, ¿verdad? Son ejemplos que hemos realizado. Por ejemplo, Juan tiene que recibir 1000 ml de solución salina al 0.9% en 24 horas. ¿Cuántas gotas le pasaremos en un minuto? Entonces yo utilizo la forma, ¿verdad? De gotas por minuto. La cantidad de solución, que serían 1000, dividido 3 por el tiempo total, que dice 24 horas. Entonces dividimos, o más bien multiplicamos 3 por 24, nos dan 72. Y nuestra fórmula queda 1000 dividido 72 igual a 13.88. Que redondeado sería 14 gotas por minuto. Tenemos otro ejemplo de microgotas. Entonces, se tiene una solución polielectrolítica que contiene un volumen de 325 ml y se debe administrar en 8 horas.
¿Cuál es la velocidad de infusión en microgotas por minuto? Entonces nuestra fórmula, ¿verdad? Volumen total por el factor de goteo, que serían 60, dividido el total del tiempo en minutos, ¿sí? Entonces, como ya dijimos que las 8 horas equivalen a 480 minutos, y los que habiendo realizado la fórmula, ¿verdad? Sería 8 por 60, 480. Entonces nuestra fórmula sería 325, que tiene la solución, ¿verdad? 325 por 60 gotas por minuto, que es nuestro factor de goteo, dividido los 480 minutos. Entonces sería 19.500 dividido 480, quedarían 40.6, redondeando 41 microgotas por minuto, ¿sí? Entonces les digo, es muy sencillo, mientras yo tenga el volumen total de líquido y las horas, automáticamente ya puedo realizar la fórmula, ¿verdad? Ya sea en gotas o en microgotas. Otro ejemplo, entonces, se requiere infundir a un paciente una solución salina a 0.9% de 500 ml para 4 horas. ¿A cuántas gotas por minuto se debe pasar si usted tiene un equipo de macrogotero, el normal? Entonces, utilizamos nuestra fórmula. 500 ml dividido 3 por las 4 horas y nos da 41.66, equivalente a 42 gotas por minuto, ¿sí? Entonces le repito, mientras usted tenga la cantidad de solución a pasar y las horas y sepa sus fórmulas, o por lo menos lo tenga a la mano, y eso sí se los quiero pedir, que por favor tengan a la mano ustedes hagan un formulario, ¿verdad? Pueden usar una ficha bibliográfica, tengan esas fórmulas para cuando vayan a práctica las tengan a la mano, porque no es sencillo, es decir, no